Hola a todos, bienvenidos al canal. Nicolás Maquiavelo fue un político y pensador florentino que vivió entre 1469 y 1527. Es considerado el padre de la ciencia política moderna y su obra, especialmente El Príncipe, es sin duda un parteaguas en la historia del pensamiento político. Es un paso decisivo rumbo a la modernidad, dejando de lado el estilo de pensamiento propio de la Edad Media. Y aunque yo sé que en términos literarios puede ser un autor poco relevante, dado que hace un par de semanas en el video de la segunda parte de mi Bookshelf Tour un par de suscriptores me hicieron comentarios sobre Maquiavelo, he querido hacer este video tomándome una licencia para poder hablarles de 5 libros que yo les recomiendo para leer a este pensador italiano. Y digo que este video es una licencia porque, a excepción de La Mandrágora, que es una obra de teatro y además súper divertida, los otros libros en realidad no son ni novelas, ni cuentos, ni teatro, sino más bien ensayos u obras destinadas a la elucubración de temas políticos, y por ello puede que a lo mejor no sea tan de su interés si a ustedes lo que les interesa es hablar de novelas y de este género narrativo en general. Pero probablemente ustedes, lectores, conozcan el libro del Príncipe, hayan oído hablar de él, si no es que a lo mejor hasta lo tienen en sus bibliotecas personales e incluso a lo mejor lo han leído porque es una de las obras más trascendentales en la historia de la humanidad. Sin más preámbulos, vamos a hablar sobre qué libros hay que leer de este autor florentino. Y en primer lugar, evidentemente, hay que leer El Príncipe. Una obra cortita, una obra súper polémica, sencilla de leer porque la intención de Maquiavelo es que resultara fácil a la lectura y que no obstante es la que hizo que Maquiavelo pasara a la historia. Este texto ha sido muy famoso porque ha sido objeto de censura por muchos y muchos años. Tiene más de 500 años de haber sido publicado y a la fecha sigue siendo un libro que puede asociarse con el término maquiavelismo, que es un término, es un concepto que quiere decir maldad, pero no una maldad visceral, no una maldad al momento, sino una maldad muy fría, una maldad muy calculada. Y es que efectivamente en este libro Maquiavelo le aconseja a Lorenzo de Médicis, que es a quien va dirigido este libro, que bajo ciertas circunstancias el monarca no debe de dudar en traicionar, en mentir, incluso en asesinar por el bien del Estado florentino. Y aunque el libro es muy sencillo y relativamente claro, no ha faltado quien lo ha malinterpretado. Incluso he escuchado a muchos políticos y a estos gurús ahora del emprendimiento y de la mente de tiburón decir es que hay que leer El Príncipe porque, así como en el arte de la guerra de Sun Tzu, te da muchos consejos para aplastar a tus enemigos y para sobresalir por encima de ellos. Y yo ahí haría un llamado a la prudencia porque Nicolás Maquiavelo no está pensando en el mundo de los negocios. Si bien digo algunas enseñanzas de aquí podrán servir para cualquier ámbito en la vida, lo que Maquiavelo hace en este libro es procurar ofrecerle a Lorenzo de Médicis una especie de manual sencillo y sobre todo muy práctico de cómo actuar ante los tiempos tan turbulentos que les tocan vivir a estos personajes. Y es que en los tiempos de Maquiavelo, Italia no existía como unidad política. Eran varios pueblos, varios estados italianos, así como ocurría con la Grecia en los tiempos de Sócrates y Platón, que eran varios estados-nación. Lo mismo va a pasar con Italia durante el siglo XV y principio del XVI, que es en los cuales vive Maquiavelo. Así que Florentina estaba continuamente azotada por los embates de los franceses, de los suizos, de los estados pontificios, en general de todos sus vecinos, y Maquiavelo, tratando de darle un poco de estabilidad política y también de pedir chamba, le ofrece este libro a Lorenzo de Médicis. Es su carta de presentación
con la cual Maquiavelo trata de demostrarle a este monarca, a Lorenzo de Médicis, que puede ser un excelente consejero en tiempos aciagos. El libro es brutal, es buenísimo y no obstante, les repito, ha sido muy mal interpretado porque creen que Maquiavelo es una persona que aconseja la maldad así porque sí, cuando en realidad el mismo Maquiavelo no era maquiavélico en el sentido en cómo se entiende ese concepto hoy en día. No obstante, sí es un libro que yo recomiendo leer mucho para empezar a entender la política en un sentido moderno y entender también al menos una parte del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Pero sin duda leer El Príncipe nos llevaría a tener una idea incompleta y errada de lo que era en verdad su pensamiento político. Por lo tanto, el segundo libro que yo recomiendo para leer a este autor, sin duda son Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Esta sí una obra muchísimo más ambiciosa, gruesa, densa, complicada en algunos casos porque Maquiavelo no la escribe para cualquier persona, es casi una obra para sí mismo y para sus amigos, en la cual Maquiavelo va a demostrar que sus conocimientos y sus teorías políticas van más allá de la simpleza que se muestra en El Príncipe. Los que, como muchos, creen que Maquiavelo es un autor pro-absolutista, como lo son Hobbes y Baudin, por el simple hecho de leer El Príncipe, están equivocados. Maquiavelo es un republicano recalcitrante. No obstante, él considera que la república solamente puede prosperar en tiempos de paz. Y en tiempos de guerra y en tiempos de formación, lo más conveniente es un principado fuerte. Eso lo explica aquí en los discursos sobre la primera década. Dice que la monarquía y por lo tanto los principados son importantes para los tiempos de crisis y para los tiempos de formación, pero cuando el Estado ha alcanzado cierto nivel de madurez, lo que debe de imponerse es una república. Y nos explica por qué la república es la mejor forma de gobierno, es la mejor forma de Estado, y basándose en la experiencia romana, Maquiavelo nos dice que la gloria italiana está condicionada a que vuelva la república. Un tercer libro que no puede faltar para leer a este autor italiano es su Epistolario. Aquí ya vamos a encontrarnos con un Maquiavelo mucho más íntimo, porque evidentemente, a diferencia de las obras que les acabo de mencionar, Maquiavelo no es que está esperando que todo mundo lea sus epistolarios. Es, al menos esta edición que yo tengo del Fondo de Cultura Económica, una edición extensa en la que la mayoría de las cartas, es verdad, son intrascendentes. Maquiavelo habla muchas veces de temas excesivamente domésticos que no son de gran interés, pero es gracias a este epistolario que podemos conocer al verdadero Maquiavelo. Un hombre de familia completamente preocupado por su nación, preocupado por las amenazas internas y externas, por estos cambios tan bruscos en la élite política, por su situación personal. Vemos en buena parte de este epistolario a un Maquiavelo dolido por haber sido alejado de la política, de la función pública, que es algo a lo que él quiere dedicar realmente toda su vida. Y hay específicamente un pasaje precioso que les voy a dejar al final de este video, en el cual Maquiavelo nos habla del proceso en cómo escribe El Príncipe. Maquiavelo, en medio de la tristeza, caído en la desgracia después de haber sido despedido, por llamarlo de alguna manera, de la función pública, se retira a una hacienda que él tiene y después de un día de trabajo largo, se encierra en una especie de estudio, se viste con sus mejores ropas, las ropas que usaba cuando tenía que presentarse frente a grandes hombres de la política, y Maquiavelo se pone a leer a Tito Livio y a otros autores romanos de la antigüedad, y Maquiavelo dice en ese momento: yo me siento como si realmente platicara con ellos, me olvido de la pobreza, me olvido de los pesares, estoy frente a un mundo que es mío y que yo nací para él. Esta carta que Maquiavelo escribe me parece a mí una de las más bellas que he leído, porque creo que refleja lo que en muchos sentidos somos los lectores, aquellos que
independientemente de qué tan a gusto o a disgusto estemos con nuestra vida real, con nuestra vida cotidiana. En el momento en el que entramos en contacto con un libro, estamos sosteniendo una conversación con el autor y que nos hace olvidar de nuestras penalidades, que por esos breves instantes o esos momentos, a veces largos si tenemos la fortuna de leer por mucho tiempo, nos permiten vivir una vida diferente. El cuarto libro que quiero recomendarles es La Mandrágora. Yo la verdad es que no leo casi nada de teatro y casi nada de poesía. Generalmente leo un poquitito de cuento y mucha novela, que es en lo que está centrado este canal. Pero no obstante, sí quiero recomendarles esta obra del Florentino porque es divertidísima. Es una obra que, si bien puede considerarse una sátira, porque Maquiavelo se burla un poco de los aristócratas y se burla un poquito del clero a través de un personaje que es un fraile, en realidad La Mandrágora es una obra en la que Maquiavelo no busca sino entretener al público que lo lee. La premisa es muy buena. Calímaco es un hombre inescrupuloso que está enamorado de Lucrecia. El problema es que Lucrecia está casada con Isia. Calímaco entra en contacto con Isia y se aprovecha del hecho de que la pareja no puede tener hijos y le asegura que si su esposa Lucrecia se toma una infusión de mandrágora que él le ofrece, ella adquirirá la capacidad de darle a luz un hijo. El problema es que este extracto cuenta también con un veneno que será peligrosísimo para Lucrecia a menos que ella se acueste con un hombre esa misma noche. El hombre que pase la noche con Lucrecia absorberá el veneno de la mandrágora y morirá. De tal manera, Calímaco se va a hacer pasar también por una especie de mendigo que va a ser con engaños llevado al lecho de Lucrecia para pasar la noche con ella y de esta manera absorber el presunto veneno, y de tal manera Calímaco verá consumado su deseo de Lucrecia engañando a Isia. Las peripecias que se dan a lo largo de esta obra, que además es pequeñita, son muy graciosas y muy escandalosas para el tiempo de Maquiavelo. Me sorprende que le hayan querido censurar El Príncipe y no La Mandrágora cuando es abiertamente escandalosa, pero les repito, es muy divertida. Y he de decir que el quinto libro que les voy a recomendar sí está prácticamente de relleno. Y es que creo que para conocer en términos muy generales su pensamiento político hay que leer El Príncipe y los principales fragmentos de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Si quieren ustedes profundizar un poco más y les repito, conocer a un Maquiavelo mucho más íntimo, entonces ya tienen el epistolario. El resto de sus obras, a mi parecer, ya son muy secundarias y deberían ser leídas únicamente por personas que aspiren a ser especialistas en Maquiavelo, como es el caso de las historias florentinas, como es el caso de la vida de Castruccio Castracani y El arte de la guerra. No obstante, de estas obras que no he mencionado hasta ahora, voy a destacar esta, El arte de la guerra. En este libro, Maquiavelo lo que hace básicamente es una apología, una defensa de las instituciones militares. De nuevo, Maquiavelo está viviendo en tiempos muy caóticos para la política florentina y la milicia empieza a caer en unos niveles de impopularidad muy graves. Maquiavelo, preocupadísimo por la estabilidad política de su país, pretende con este libro apoyar la idea de que para alcanzar la paz es necesario tener instituciones militares sólidas. Así que Maquiavelo nos va a tratar de convencer de que una buena milicia es el elemento sine qua non para una paz duradera. Y además, Maquiavelo se anima incluso a dar algunos consejos sobre cómo llevar a cabo la guerra, es decir, qué formaciones utilizar, bajo qué circunstancias apelar a ejercicios defensivos y bajo qué circunstancias apelar a ejercicios ofensivos. En fin, estas son mis 5 recomendaciones por si ustedes quieren empezar a leer a Maquiavelo. Estoy pretendiendo inaugurar una sección en el canal en el que cada que acumule 5 libros leídos de cierto autor, se los voy a recomendar y les diré en qué orden leerlos y sin spoilers qué contiene cada uno de estos libros. Es un formato que espero les agrade, pero bueno, ya después haré este mismo ejercicio con otros autores como García Márquez
como José Saramago, con Tolstoy, con otros autores. Pero he querido empezar por aquí. Un video que espero no resulte ni tan largo ni tan tedioso. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales, y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que sólo es el mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos, por su humanidad, me responden, y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos,